Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que muestras la luz de la verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 15 del tiempo ordinario, ciclo B. Comentamos las lecturas comenzando por la primera. El fragmento que leemos en la primera forma parte de un texto biográfico. El profeta Amós es llamado por Dios para estar a su servicio y decir lo que Dios quiere que se diga, sin importar lo que la gente o los poderes del mundo quieren oír. Es un verdadero profeta, cuya intervención provoca desconcierto e incomodidad al cuestionar las maneras de organizarse y actuar propias del mundo. Amós nace en el pueblo de Tecoa, en el reino de Judá, al sur de Jerusalén, y es enviado por Dios al reino del norte de Israel, en el momento de mayor esplendor de su capital, Samaria, y a la vez en el momento en que mayores injusticias se cometían. Amós se presenta en la ciudad de Betel, donde estaba el santuario real del reino de Israel. Betel significa casa de Dios. El sacerdote Amasías le echa en cara que, siendo de Judá, venga al santuario del reino de Israel, en el norte, a juzgar a la monarquía, su corte y los sacerdotes del santuario. Amasías trabaja para el rey de Israel, el rey del reino del norte, y tiene organizados ya profetas y teólogos oficiales que dicen lo que él quiere que se diga. Amós, que viene del sur de Judá, viene a trastocarlo todo, porque no está al servicio de ningún poder del mundo, político, económico o religioso, sino al servicio de Dios que lo llamó. Él no es un profeta profesional, uno de los falsos profetas que se ganan la vida anunciando lo que los poderosos quieren que se diga. Como él mismo aclara en el versículo 14, no soy profeta, ni hijo de profeta. Antes de ser llamado por Dios para anunciar su palabra, Amós se ganaba la vida como pastor y cultivador de sicómoros. Versículo 14. Pasemos a la segunda lectura. Segunda lectura tomada de la carta a los Efesios. En ella encontramos hoy un pasaje en el que proclamamos un himno de alabanza y bendición a Dios Padre. Un pasaje probablemente de origen bautismal. Elevamos nuestra bendición al Padre, bendición ascendente, porque Él nos ha bendecido antes. Bendición descendente. Ambas bendiciones tienen como centro a Cristo. Dios Padre es el sujeto de todas las acciones. Elección, predestinación, redención, recapitulación. Bendecimos al Padre porque nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. Versículo 3. Porque nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos en el amor. Versículo 4. Porque nos ha destinado por Jesucristo a ser sus hijos. Versículo 5. Para alabanza de la gloria de su gracia que nos ha concedido en Cristo el amado. Versículo 6. Porque por la sangre de Cristo tenemos la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de la gracia. Versículo 7. Riqueza de gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros. Versículo 8.
porque de ese modo nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, o sea, el plan a realizar por Cristo, versículo 9, en la plenitud de los tiempos, que no es otro que Cristo fuera cabeza de todo, en el cielo y en la tierra, versículo 10. Es decir, en todas partes. Cielo y tierra significa en todas partes. Así que fíjense cómo Cristo se repite continuamente y es el centro de esta bendición descendente y ascendente. Bendecimos a Dios en Cristo porque el Padre nos ha bendecido en Cristo primero. Al igual que sucede con Amós en la primera lectura y con los apóstoles en el Evangelio de hoy, este himno deja bien claro que Dios nos bendice libremente por puro amor, desde siempre y sin que medie ningún mérito propio. Parte de la bendición es la elección y la predestinación a ser sus hijos, lo cual incluye participar de la misión profética de Cristo, su Hijo, participación que se nos comunica en el bautismo. Así que, como ya sabemos, participamos de la misión profética de Cristo. Todo bautizado es profeta. No profeta porque adivina el futuro, sino profeta porque profiere las palabras que Dios le pide en cada momento, como Amós en la primera lectura. Aunque sea rechazado, aunque no caiga bien, aunque no le guste a los demás. Y la primera palabra que tenemos que profesar es nuestra vida según la voluntad de Cristo. Eso es lo primero, sin abrir la boca. Una vida según la voluntad de Dios ya es un cuestionamiento, a los que nos rodean. Y esa es la primera palabra que tenemos que pronunciar como profetas por medio del bautismo. Pasemos al Evangelio. El Evangelio tomado del capítulo 6 de San Marcos nos presenta la misión de los discípulos que se describe con las mismas palabras que la misión de Jesús. Predicar la conversión, versículo 12, expulsar demonios y curar enfermos, versículo 13. La conversión es un cambio radical de mentalidad, la cual a su vez es la que determina la actuación del ser humano. La expresión espíritus inmundos, en el versículo 7, engloba todo lo inhumano y hostil que destruye al hombre. La transformación que debe darse no se limita a lo espiritual, sino que también incluye la dimensión material, como indican los versículos 8 y 9. La misión es un envío, versículo 7. La misión no es un invento de los enviados, no es un invento de los discípulos, de los apóstoles, no es un invento nuestro como bautizados. La misión es un envío, proviene de Dios. Es Dios en Cristo quien con su poder elige, envía y acompaña. Como sucede con Amós en la primera lectura y como canta el himno de la segunda lectura que hemos comentado. Esta misión es de 2 en 2, dice el versículo 7. El envío por parejas era una costumbre habitual en el judaísmo, porque para la validez de un testimonio se requerían al menos 2 varones adultos. Los 12 van a ser testigos de Jesús. En eso consiste la misión, en dar testimonio a favor de Jesús, con su vida y con sus obras. La misión en pareja también permite que los misioneros vivan la fraternidad entre ellos y que con su vida den testimonio de esa fraternidad, testimonio del amor entre ellos, de que Dios es amor. La pobreza como característica de la misión. La misión está caracterizada por la pobreza porque la pobreza es señal de fe. Se confía en el que envía, en quien envía. La pobreza es también condición de libertad. Se renuncia a las seguridades materiales, humanas, porque Dios es la seguridad. Esto se ve en la renuncia a llevar algo más de lo indispensable, que una túnica, las sandalias y el bastón, como nos dicen los versículos 8 y 9. Y la renuncia a cambiar de casa en casa buscando mejores condiciones, como apunta el versículo 10. La pobreza, además de ser señal de fe y condición de libertad, es signo de credibilidad. Los misioneros deben vivir lo que anuncian.
Deben vivir la primacía de Dios en todo. Deben mostrar con su vida, por supuesto con sus palabras, que como dice Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. El anuncio del discípulo no es una instrucción teórica, sino una palabra que actúa, en la que se hace presente el poder de Dios. Una palabra que compromete y frente a la cual es preciso tomar postura. Por lo tanto, es una palabra que sacude, que suscita contradicciones, que parece llevar la división donde había paz y el desorden donde había tranquilidad. La misión es, como dice Marcos, una lucha contra el maligno. Donde llega la palabra del discípulo, Satanás no tiene más remedio que manifestarse. Tienen que salir a la luz el pecado, la injusticia, la ambición. Por tanto, hay que contar con la oposición y con la resistencia. El discípulo, el misionero, tiene que contar con la oposición y con la resistencia. Por eso el discípulo no es únicamente un maestro que enseña, sino un testigo que se compromete en la lucha contra Satanás de parte de la verdad, de la libertad y del amor. Esto que les acabo de leer es un párrafo tomado del libro El relato de Marcos, de Bruno Maggioni. La referencia está en el documento escrito. Finalmente, en el versículo 11 encontramos primero que el rechazo es posible, como ya acabamos de apuntar en este párrafo que les leí de Bruno Maggioni. El rechazo es posible, diríamos que es prácticamente seguro, porque el poder de Dios con el que los 12 llevan a cabo la misión no se impone. Como no se impone, sino que apela a la libertad del ser humano, se puede acoger o rechazar. Y cuando encontramos gente instalada en la zona de confort, va a haber rechazo. A los misioneros les corresponde no imponer su buena nueva, sino hacer su parte dejando el resultado en manos de Dios. Y en el mismo versículo 11 encontramos que ante el rechazo, lo que debe hacer el discípulo es sacudir el polvo de los pies. Esta es una acción simbólica, prescrita por los rabinos y que los fariseos practicaban siempre que entraban en Palestina de regreso de un país pagano. Al sacudir el polvo de los pies estaban significando que no querían nada con los paganos, no tenían nada que ver ni querían tener nada, ni siquiera el polvo de los pies que se les había pegado a los pies, no querían nada de los paganos. Para los judíos que rechazaban a los apóstoles, este gesto les dejaba claro que por su actitud de rechazo se habían colocado en una posición de no tener nada en común con los discípulos. Era una llamada a la reflexión y al arrepentimiento, como encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 13, 51, por ejemplo, y capítulo 18, versículo 6. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.